más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires ciudad. Vamos, Buenos Aires. Meus queridos amigos e amigas, querido povo brasileiro, eu me transformei no cidadão mais indignado da história do Brasil. O juiz Moro sabe que eu sou inocente. Os juízes do TRF4 sabem que eu sou inocente. Com tudo que eu sei que eu represento nesse país, eu quero dizer que estou indignado. Fue nombrado oficialmente líder de la fórmula del PT, empezó a subir poquito a poquito, todos los días sube un punto y la principal dificultad, que era el alto nivel de desconocimiento que tiene Haddad, le están neutralizando, entre otras cosas, con un spot muy interesante que recomiendo ver en YouTube. Haddad, H-A-D-D-A-D, Haddad, H-A-D-D-A-D, Haddad. Haddad é Lula. Haddad é Lula, Lula é Haddad. Tenho certeza que esse gesto expressa o desejo de milhões de brasileiros e brasileiras. Así es que se estarán verificando tendencias que ya han quedado marcadas de otros sondeos que están apuntando precisamente a Bolsonaro con una ventaja. 32% acapara la intención de voto a su favor. Más de 10 puntos abajo se ubica Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores. Bolsonaro é a mudança que nós esperamos. Ele não é o salvador da pátria, mas nós esperamos algo melhor para o nosso país. E eu acho que todo mundo tem que estar unido, porque Bolsonaro vai ser o nosso presidente. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para apropriadores serve mais. É padrão de comportamento. Es un patrón de comportamiento, una mentalidad que realmente pone en riesgo muchas de nuestras conquistas a partir de la redemocratización. A partir da redemocratização, a perder. Estamos aquí juntas, es muy lindo ver mujeres con distintos candidatos en el pecho o sin candidatos en el pecho en contra de varios, pero con la certeza que él no, él y no. Vamos unir brancos e negros, homos e héteros, ou trans também, não tem problema. Cada um faça o que tem que entender. Seja feliz. Con Brasil está tudo bem, tudo joia y tudo legal, ¿no? Buenas noches, bienvenidos a GPS, el programa de Rolando Graña. Mi nombre es Mariana Contartesi. Esta noche con Andrés Ferraro desde los estudios, pero Rolando, por supuesto, ¿dónde está la noticia? Andrés, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenas noches para todos y gracias por estar ahí. El mundo mira a Brasil. ¿Es así? Sí. ¿Por qué? Porque lo que se está generando o puede ocurrir en las próximas horas, y de esto obviamente nos va a contar Rolando, es muy importante para Brasil, obvio, para la región, para la Argentina. Todo esto lo vamos a contar y a debatir, ¿no? Porque Brasil se dirime entre dos candidatos totalmente opuestos y, por supuesto, hasta ahora en San Pablo, ¿cómo se está viviendo la previa de las elecciones de este domingo? Rolando, buenas noches. Mariana, buenas noches. Andrés, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo va? Bueno, ¿qué decirte? Es una cuestión tan extraña la que se vive acá, desconocida para nosotros. Vos pensás que los dos principales candidatos que hay para estas elecciones, uno tiene el lastre del autoritarismo y otro tiene el lastre de la corrupción. ¿Qué va a elegir el electorado? ¿Hacia dónde se va a inclinar?
Por un lado está este fenómeno extraño para nosotros que es el de Jair Bolsonaro, un tipo que lleva 27 años en el Congreso insistiendo en que todo tiempo pasado fue mejor respecto de la dictadura, que la dictadura brasilera no era una dictadura, que era una dicta blanda, que era una democracia en la que solo faltaban elecciones. Estas son declaraciones textuales de Bolsonaro a lo largo de estos 27 años. Era considerado, y cito textualmente, un payaso en el sistema electoral brasilero, un hombre totalmente marginal y sin embargo hoy está a punto de ganar la primera vuelta, porque es el candidato que más crece, que casi ha duplicado su intención de voto en apenas 2 semanas. Esto por un lado. Y por el otro lado tenemos a Fernando Haddad, el que era el candidato a vicepresidente en la fórmula con Lula. Lula tenía un 40% de intención de voto. Haddad solamente está en el 22%. Sí. ¿Por qué? Bueno, no se sabe. Es un hombre gris que ha perdido incluso la intendencia, la candidatura aquí a la intendencia de San Pablo en la última elección, en el 2014. Y entonces lo que se ve ahora es que este hombre, a quien también le están sacando los antecedentes por corrupción, intenta defender al PT, al Partido Traballista, hackeado a su vez por escándalos de corrupción. Sí. Entonces, ahí entre esas dos cosas se está dirimiendo la elección en Brasil. Una elección que a nosotros los argentinos, como ya se sabe, cuando Brasil se resfría, la Argentina se engripa. Totalmente. Rolando, vamos a conocer el detalle de quién es quién, porque por supuesto que lo que pasa en Brasil repercute en la Argentina. Y lo que vamos a conocer es quién es Fernando Haddad. Haddad, Lula, Lula, Haddad. Lula, Haddad, Haddad, Lula. Lula, Haddad. Haddad, Lula, Lula, Haddad. Lula, Haddad. Volta, Lula, volta, Haddad. Fernando Haddad es el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores. Haddad fue elegido por el expresidente Lula da Silva como su reemplazante, debido a que la justicia de su país le impidió participar de los comicios porque está cumpliendo una condena penal por corrupción pasiva y lavado de dinero. Si bien fue ministro de Educación entre el año 2005 y 2012, cargo al que renunció para asumir como alcalde de San Pablo, Haddad no tiene tanto nivel de conocimiento ni la popularidad de Lula. Por eso la campaña apuntó a instalarlo como su candidato. Haddad ou Lula? Pode botar Lula, Haddad, vai ser a mesma coisa. Lula não é Haddad, então eu também sou. Bem que o Haddad podia ter um sobrenome mais fácil, né? Lula é Haddad. Lula é Haddad, eu sou Lula, eu sou Haddad, Haddad é Lula, Lula Haddad. Gira, gira, gira mundo, volta Lula, volta Haddad. É 13. Si bien Haddad es el candidato que más creció en las encuestas, el último comicio en el que participó lo perdió en el año 2016. No pudo renovar su mandato como alcalde de San Pablo, la principal ciudad brasileña. Por todo esto, su estrategia es seguir apostando a la transferencia de popularidad que le puede brindar Lula da Silva, a quien visitó recientemente en la cárcel. El candidato a la presidencia de Brasil, Fernando Haddad, visitó el lunes en Curitiba al exmandatario Luis Inácio Lula da Silva, preso por corrupción y lavado de dinero. Haddad aprovechó su visita a la ciudad al sur del país para reunirse con el sindicato metalúrgico y redoblar sus ataques al candidato derechista Jair Bolsonaro, favorito en los sondeos para las elecciones generales del próximo domingo. Es un patrón de comportamiento, una mentalidad que realmente pone en riesgo muchas de nuestras conquistas a partir de la redemocratización. A partir da redemocratização, a perder. Y principalmente este candidato fue ministro de Educación y por eso esta vinculación en lo que veías de la campaña, de decir que Haddad es Lula, porque era la única manera también de mostrarlo en los sectores que no lo conocían. Ahora, Rolando, yo lo que quiero saber es en Brasil, ¿cuánto se evalúa de que el ataque a Bolsonaro lo haya elevado tan rápidamente en las encuestas cuando antes de ese evento no parecía ser el candidato tan competitivo o que tuviera realmente chances serias de ser el próximo presidente de Brasil? Para nosotros es una realidad incomprensible, porque cuanto más lo atacan a Bolsonaro, cuanto mayores son las manifestaciones en las calles, resaltando que el tipo es machista, homofóbico, autoritario, nostálgico de la dictadura, más crece en la intención de voto. La semana pasada los diarios de todo el mundo reflejaron la campaña Ele Não, que quiere decir el no, por una campaña organizada sobre todo por mujeres. ¿Qué pasó? En las encuestas conocidas, 2 días después, o sea, hechas después de la campaña, lo único que sucedió fue que Bolsonaro aumentó 6 puntos en la intención de voto en las mujeres.
Esto es lo que habla de los fenómenos alocados que suceden acá. Y respecto de la transferencia de la intención de voto de Lula a Haddad, bueno, esto es tan loco que en el interior del país, o sobre todo en la zona del nordeste, donde Lula tiene su mayor intención de voto, donde ganaba en lugares por el 80, por el 90%, a Haddad no lo conocen directamente, ni siquiera pueden pronunciar su apellido. Los medios locales han hecho notas y los nordestinos dicen Andrade, no dicen Haddadi, ni siquiera lo pueden pronunciar bien. Tanto es así que hoy Haddad, que tenía que estar aquí en el cierre de campaña en Sao Paulo, directamente canceló su presencia y se fue al nordeste a ver si logra rescatar los famosos votos de Lula, porque está preocupado porque no viene creciendo al ritmo que venía creciendo en el comienzo, que duplicó su intención de voto también en muy pocas semanas, pero el problema es que el único que está creciendo ahora en las últimas encuestas es Bolsonaro, mientras que los otros candidatos, los candidatos menores, están perdiendo su caudal de votos. Por esto, incluso hay algunos optimistas en la fila de Bolsonaro y algunos preocupados en las filas del PT que creen que Bolsonaro, si sigue así, hasta puede ganar en primera vuelta. Claro, Rolo, y acerca de eso, la posibilidad de que gane en primera vuelta es lejana, pero no es extraña. Algunos dicen, y le ponen muchas fichas, a todo lo que es el llamado poder evangélico, por ejemplo, en el Congreso, ¿sí? Dicen que los legisladores que están cerca de la Iglesia Universal y otros credos, pero todos evangélicos, muy religiosos, lo fueron a ver al Congreso, a Bolsonaro, a darle su apoyo. Pero te propongo, y les propongo a ustedes, que compartamos el perfil completo del candidato presidencial. Para um Brasil mais forte, só há esse caminho. Jair Bolsonaro es el candidato que encabeza las encuestas en las elecciones presidenciales de Brasil. Si bien lleva 7 mandatos como diputado, Bolsonaro es militar y se hizo famoso por sus posturas de extrema derecha y su defensa acérrima de la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. Perderam em 64, perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Bolsonaro inició su carrera política en 1988 como concejal de Río de Janeiro. 2 años más tarde, en 1990, inició su primer período como diputado federal. No le llevó mucho tiempo hacerse famoso por sus posiciones homofóbicas y misóginas. Eu não gostaria de ter vizinho meu, casal homossexual morando ali com meus filhos pequenos em casa. No meu tempo era coisa rara para encontrar um gay não tinha outro nome, não, uma bicha na rua, que era comum tu falar, né? Era um viadinho. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. E se começa a ter uma amizade gay, tem tudo para ser um gay no futuro. E eu olho para vocês e falo o seguinte, vocês querem que o teu filho no futuro tenha a minha cara ou a cara do meu colega aqui do lado? Que nojo. Dá para começar aí o debate? Ah, bem que eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você porque você não merece. Olha, me quero que não. Eu te dou outra. Dá que te dou outra. Dá que te dou outra. Dá que te dou outra. Pero además, Bolsonaro también tiene posiciones racistas contra los afroamericanos y contra las minorías. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Vamos fazer o Brasil para as minorias. As minorias têm que segurar as minorias. As minorias se adaptam ou simplesmente desaparecem. Bolsonaro tampoco anduvo con vueltas durante el juicio político a la expresidenta Dilma Rousseff. Y al votar por su destitución, le dedicó el voto al militar que la torturó cuando Rousseff estuvo detenida durante la dictadura militar brasileña. Contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Bueno,
mientras Rolando Graña, allí desde San Pablo, está palpitando lo que va a ocurrir este domingo, Luis, estábamos planteando puntualmente qué podría decirse de un paralelismo para entender un candidato como Bolsonaro en alguna coincidencia con lo que significa Trump a los Estados Unidos. Hola, Mariana. El fenómeno es parecido en cuanto a estas criaturas que van creando, que se denominan antisistémicas. A ver, lo que está pasando es un fenómeno que para muchos es muy peligroso en prácticamente todas las democracias occidentales, que es un nivel de saturación de los electorados con los sistemas existentes, los sistemas de partidos, los sistemas que han gobernado los últimos tiempos, ya sean de derechas o de izquierda, no importa, ya sean conservadores o laboristas, llámalo como vos quieras. Hay un alto nivel de insatisfacción por parte del electorado, de las mayorías del electorado, respecto de esta solución, de este vaivén entre izquierdas y derechas o entre diferentes partidos que no resuelven sus problemas de fondo. Y entonces cuando se cansan, eligen o empiezan a buscar alternativas de fuera del sistema. Claramente es el caso Trump. Y estos fenómenos que se van creando, y esto responde en cierta forma a la respuesta o al interrogante planteado por Rolando, respecto de cómo era esa paradoja que cuanto más lo atacás, más crece, es porque estas son criaturas que se alimentan precisamente de eso. Cuando el sistema los critica, los alimentás. En la campaña de Estados Unidos fue clarísimo. Toda la academia en contra, toda la prensa en contra, todo digamos, el establishment o la gente bien pensante, para decirlo, en contra. Cada vez que alguien que representa el sistema lo ataca con lo más aberrante, el ciudadano que está en contra del sistema, en vez de tomarlo como una crítica demoledora, lo toma como una especie de señal de que me conviene esa persona porque ese personaje que es muy sistémico lo está atacando. Ya vamos a una información urgente. Ocurren cosas en Brasil. Ustedes anticipaban, Luis y Rolando, de que la campaña se llevaba también a cabo no solo en la calle, sino en las redes. Miren lo que acaba de subir Fernando Haddad en su espacio en Twitter. Acaba de agregar una carta firmada por el mismísimo Lula. Dice: a mi querido pueblo de Brasil, el día 6 de octubre es mi aniversario oficial. Espero ganar del presente el día 7 de octubre para que voten el pueblo brasilero, que vote por Haddad para presidente. Ahí está, la firma de Lula, dice: sin miedo de ser feliz. Lo está posteando Fernando Haddad, quien también, ¿no?, en la portada de su cuenta en Twitter es él y Lula. Aunque Lula está preso. En realidad va él con Manuela, su candidata. Bueno, así las cosas en Brasil. Esto está ocurriendo ahora en las redes. Con Lula preso, pero ahí, que también... Andrés, Sí, y hay que decir que a esto Bolsonaro contestó con un tuit donde dice que no es justo que el pueblo brasileño sea gobernado por alguien que está preso, que sea gobernado desde la cárcel. Una de las cosas que se ve claramente es que la guerra entre mensajes por redes sociales es automática. La semana pasada la revista Bella publicó la declaración del juicio de divorcio de Bolsonaro, donde se supo que la esposa de Bolsonaro le reclamaba, lo acusaba de haberle robado $254.000. Después él recompuso con su ex esposa y ahora su ex esposa trabaja en la campaña electoral con él. Pero en aquel momento lo acusaba de haberle robado $254.000. ¿Qué hizo el entorno de Bolsonaro a través de una de las candidatas a diputado, que también es una periodista? Dijo que ella tenía fuentes que decía que lo iban a atacar a Bolsonaro desde un medio de comunicación nacional y que iban a ganar no sé cuántos millones de reales en ese ataque. No tenía ninguna fuente, no tenía nada. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Se divulgó mucho más la noticia falsa, la noticia fake de la supuesta operación por dinero contra Bolsonaro, que el texto real que decía que Bolsonaro le había robado a su esposo $254.000. Rolando, vos hiciste mucho hincapié durante toda la tarde en tus distintas salidas aquí en A24, cómo las fake news son parte de la campaña política en Brasil y tienen mucha penetración.
Sí, uno no sabe si tienen penetración, porque la gente quiere creer en esas pavadas Claro. o por ignorancia. Pero vos imaginate que en Argentina alguien difundiera un fotomontaje con una remera de un vicepresidente, en este caso una vicepresidente mujer, que dice Jesucristo es travesti. ¿Alguien se lo creería? ¿Alguien se creería que, como dijo acá, se difundió acá en los grupos de WhatsApp de Bolsonaro, que cuando los niños llegaran a 4 o 5 años el Estado los iba a tomar e iba a definir cuál era su sexo? O sea, una parte de la campaña homofóbica. Sí. O que iban a cerrar las iglesias porque el PT es comunista. Llevan 16 años gobernando y nunca fueron comunistas y nunca cerraron una iglesia. Bueno, esas cosas son las que circulan acá como fake news. Y hay que decir que Brasil es el país donde el 62% de la población en encuestas ha admitido que ha creído en alguna noticia falsa. Claro, es un dato brutal, Rolando, y sobre todo me gustaría también analizar, que está con nosotros también Gabriel Puricelli esta noche, si realmente esta es una campaña donde faltan propuestas. Hay información basura, pero faltan propuestas para sacar a Brasil adelante. Gabriel, buenas noches. Bueno, la verdad es que en ese sentido es una campaña bastante despareja, ¿no? Podríamos decir que Jair Bolsonaro no ha hecho ningún tipo de propuesta respecto de lo que plantea para llegar al gobierno, pero no ha sido el caso del resto de los candidatos. El resto de los candidatos han llevado adelante una campaña razonablemente programática, de hecho se pudo ver en el curso de los debates, pero digamos, aquí es muy claro que la campaña del odio es la campaña que lleva adelante Bolsonaro y está desprovista de perfiles programáticos, más allá de algunas intervenciones de sus economistas para tranquilizar un poco a los mercados. En este sentido, Bolsonaro se diferencia un poco de Trump porque trata de llevar un mensaje muy unívocamente neoliberal y ortodoxo en cuanto a política económica, y en eso es distinto de los amagues proteccionistas de Trump en los Estados Unidos, pero más allá de eso es imposible imaginarse cuáles serían las políticas concretas que aplicaría un presidente Bolsonaro. Y Rolando, sobre todo, cuando es un país que necesita evidentemente de políticas de Estado a largo plazo, después de atravesar el impeachment de Dilma Rousseff, la llegada de Michel Temer y todo un conflicto económico que todavía no termina de revertirse para que beneficie a Brasil y a la región. Bueno, en ese sentido, Brasil tiene una tradición... Sí. Perdón. Sí, Rolo, dale. No, sí te decía que, imagínate, yo estoy en San Pablo y cuando vos caminás por las calles de San Pablo ves un nivel de empobrecimiento que está incluso más adelante que el empobrecimiento que se ve en la Argentina. Vos ves mucha más gente en las calles, mucho más cartoneros. El nivel de deterioro de estos últimos años en el poder adquisitivo de la gente se nota. Pensá que Brasil entró en ajuste y entró en recesión económica mucho antes que lo que nosotros estamos viviendo este año en la Argentina. Y eso ya se nota. Este año recién la economía volvió a crecer un poco, pero venían de 2 años consecutivos, no sé si 3, ahora me confundo, pero creo que eran 2 años consecutivos seguros de recesión con el Producto Bruto cayendo al 3%, y eso se nota en la calle. Claro. Ahora bien, efectivamente necesitan un shock económico. Ahora, ¿ese shock económico es por derecha o es por izquierda? ¿Es con nacionalismo económico o es con liberalismo económico? Para Bolsonaro es con liberalismo económico. Es muy parecido en su receta, en su combo de ideas, a lo que sería el pinochetismo. Es una mezcla de militar de mano dura respecto del delito con ideas ultraliberales en lo económico. Claro, y ahora, Luis, yo digo, en estas antípodas que está planteando Rolando y que evidentemente hay gente que no le gusta, ni Bolsonaro ni Haddad, digo, ¿en qué se va a transformar Brasil? No importa, yo digo, más allá de quién gane la elección. Pues decir, la grieta brasileña. Sí. Bueno, la grieta está planteada en el Brasil y es bastante complicada. En lo único que no hay grieta en el Brasil es en el tema corrupción, que los atraviesa transversalmente a todos los partidos políticos. Y en ese tema, y ese es otro elemento a señalar, Bolsonaro no tiene ninguna causa de corrupción. De hecho, el fiscal anticorrupción, en algún momento antes de que Bolsonaro fuera, cuando le preguntaron quiénes están comprometidos en la corrupción, dijo, yo puedo decir quién no está comprometido, el diputado Bolsonaro, hace tiempo lo dijo. Eso también talló. Quien no tiene una mancha, o por lo menos tan visible, tan concreta, en un momento tan complicado en el tema de corrupción en el Brasil, se destaca. Y ese es el drama de sistemas
que entraron en prácticas de corrupción generalizadas, justificadas, no para tener poder frente a las corporaciones, como dice el Partido de los Trabajadores, o por mera codicia y deshonestidad, como dicen otros, por lo que fuere, te aparece uno de afuera que no tiene ese tema y se queda con todo. Claro. Y el tema judicial que no Y yo les diría que eso es interesante para mirarlo con la mirada argentina, porque lo que sucede en Brasil tiene una proyección sobre lo que sucede en Argentina. Y lo que se está viendo en Brasil es que el castigo a la corrupción transversal de los partidos políticos, pero que ha tenido su esplendor, digamos, en los dirigentes del PT, digamos, y por algo lo tiene a Lula de preso, más allá de que la causa que lo tiene preso a Lula es muy discutible y parece menor respecto de otros políticos, pero no importa. Para el electorado en general, lo que hay es un voto antisistema, antipolítico. O sea, cuando los diferentes partidos políticos en Brasil, que tienen una historia de corrupción muy larga, hay un hartazgo y entonces terminan votando a cualquiera, literalmente a cualquiera, al mismo tipo que antes consideraban un payaso. Claro. También esta noche con nosotros está Juan Pablo Godoy Vélez, integrante del Consejo de la Magistratura. Juan Pablo, buenas noches. Perdón. Buenas noches, ahí está. Juan Pablo, en principio para conocer, ¿cuánto del caso Odebrecht, y teniendo en cuenta lo que Luis planteaba del paralelismo en la Argentina, puede realmente afectar a Brasil en este marco de la elección? ¿Es lo mismo lo que pasa en Brasil que lo que pasa en la Argentina con caso Cuadernos? Mirá, lo mismo el tiempo lo dirá. Está claro que la raíz se ve muy parecida. El Lavallato empezó solamente con el PT y después se fue expandiendo hacia todos los demás partidos. Si la causa de los Cuadernos va a terminar de la misma manera, bueno, esperemos unos años y lo sabremos. Sí. Pero lo que sí está claro, como bien decía el otro panelista, es que al afectar a todos los partidos prácticamente por igual, bueno, vino, digamos, el partido de Bolsonaro que no tenía realmente mucha representación, ¿sí? Digo, y que incluso antes del atentado ese que sufrió, si bien estaba segundo en las encuestas, estaba muy lejos de Lula, ¿sí? Digo, porque hasta ese momento todavía se discutía si Lula podía llegar a ser candidato o no podía ser candidato, no estaba confirmado que no iba a poder ser. No estaba planteado tanto el ámbito judicial y marca evidentemente un antes y un después. Ahora, me interesa volver a este tema. Y Leandro, buenas noches, ¿cómo estás? Apelando un poco a... Odebrecht marca a Brasil evidentemente de manera transversal, como lo planteaba Luis Rosales, pero acá en Argentina estamos también discutiendo el tema Cuadernos. ¿Cuánto realmente se puede hablar de un paralelismo de lo que vive la política en Brasil y en la Argentina como crisis? Yo le pondría el paralelismo de la crisis económica. En Brasil en 2 años se destruyó 8 puntos del Producto Bruto Interno. Este año el crecimiento va a ser 0 directamente. Como decía Rolando recién, desde su salida se siente mucho el empobrecimiento general. Nadie discute que la corrupción tiene un peso importante a la hora de la conformación del voto, pero yo creo que la gente cuando tiene que pensar acerca de su elección, piensan fundamentalmente en quién le va a garantizar la posibilidad de desarrollar su vida con libertad y quién se la va a restringir. Y yo creo que en el caso de Brasil se siente mucho el cambio de política popular, o sea, desde que inclusive yo creo que el cambio no viene solamente con Temer, viene desde antes, viene con Dilma Rousseff. Dilma es sometida por poderes muy concretos, fundamentalmente un sector paulista muy fuerte que la obliga a cambiar de ministro de Economía, lo saca Levy, que lo pone a Levy, perdón, que era el ministro de Economía neoliberal que acompaña el último tramo de la gestión de Dilma, y se derrumba la economía brasilera. Eso genera además una crisis en el PT. La crisis en la base social del PT no es solamente por el problema de corrupción, es fundamentalmente por el giro ideológico que tiene Dilma en el último tramo de su mandato. Eso empobrece mucho más a las bases populares. Y yo creo que el problema, y con esto termino, el problema que tiene hoy el Partido de los Trabajadores es que hay un sector importante de la sociedad que fue favorecida con las políticas de Lula, que tiene cierto resentimiento con Dilma, que no va a ir a votar. Entonces, vos fijate, por ejemplo, hoy me decía un compañero que conoce bien la realidad del Brasil, la poca cantidad de negros que hay en el Parlamento brasilero.
y compararlo con la población de negros que tiene en realidad Brasil. ¿Qué demuestra eso? Que hay un sector importante de la sociedad que está absolutamente ajena a la política y que se siente traicionada por eso. Rolando, lo que todavía no sé en las calles cómo se percibe. Si la gente va a ir a votar por uno u otro candidato, ¿va a ir pensando en el bolsillo o no, como podríamos hacer nosotros el año próximo? Sí, lo que pasa es que aquí es complicado. La corrupción se ha devorado el prestigio que tenía el PT. Pero la crisis se ha devorado a los que echaron a Dilma por la ventana. Fíjate, por ejemplo, Geraldo Alckmin, que es el candidato, el que fue gobernador de Sao Paulo, que es uno de los candidatos ahora. Su partido, que era el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso, fue uno de los que más impulsó que la sacaran, que la destituyeran a Dilma Rousseff. Bueno, su candidato hoy por hoy es virtualmente testimonial, está en 8 o 9% de intención de voto. No aprovechó la crisis. La crisis económica se devoró a los partidos que reemplazaron. Si uno tuviera que hacer el paralelismo, diría que la crisis económica en la Argentina se está devorando la intención de voto a Macri y que la corrupción se está devorando la intención de voto a Cristina. Algo parecido está pasando en Brasil. La corrupción se devoró al PT, aunque también es como dice Leandro, en el último tramo había aplicado políticas neoliberales que empezaron a derrumbar la economía, pero la insistencia en esas políticas neoliberales y en el ajuste por el ajuste se devoró a Temer. Claro que también a Temer le cayeron casos de corrupción. Es más, se sabe que Temer está pensando que le pararon el juicio, la propia fiscal dijo hasta enero está parado el juicio por ser presidente, pero en enero puede terminar preso. Hay otra cuestión que uno no entiende, dice, a ver, hay alguien que perdió con Dilma Rousseff por 1,5 puntos, que es Aécio Neves, pero le encontraron una causa de que había recibido $560.000, es decir, otro partido que... Alguien que dice, bueno, ahora se fue Dilma, este es el candidato natural. El candidato natural tenía más mancha que Dilma, porque hay que reconocer que a Dilma no la voltearon por corrupción, sino por el mal uso de una partida del presupuesto. Una reasignación presupuestaria. Es una cosa rara. Es como que acá lo mandaran en cana por decir que el dólar va a estar a 42 el año que viene. Y ustedes saben todos, ya sabemos que no va a estar a 42 porque el año pasado dijeron que iba a estar a 18. Entonces, o a 20. Nadie va preso por eso y nadie la sacan de la presidencia por eso. Bueno, en el caso de Dilma encontraron la manera de sacarla y ella estaba haciendo el ajuste que teóricamente el mercado pedía. Es decir, que el PT tenía que irse de cualquier manera, aparentemente. Bien. Ahora, mirando un poco hacia adelante, hoy, Rolando, estuviste en el cierre de campaña de Haddad con algunas particularidades. Sí, la primera es que Haddad no estuvo. Que tenía que venir y a último momento levantó su presencia, estaba solo el candidato a gobernador. No estuvo, se fue al nordeste a buscar votos. Yo hablé temprano con la prensa de Haddad y me dijeron, sí, va a estar acá, va a estar acá. Sí. Yo iba con la esperanza de poder extender el micrófono y que me diera un par de declaraciones. Claro. Nada, no había nada. Muy poca gente, apenas había 2 o 3 cuadras de batucada, festejando, banderas rojas, el aparato del PT, pero muy frío y Haddad no estaba. Se había ido al nordeste a ver si logra que lo dejen de llamar Andrade. Claro, totalmente. Bueno, vamos a repasar cómo fue esta tarde allí, sin el candidato que tenía que cerrar en la ciudad más importante, sin dudas, como San Pablo. Lo vemos. Bueno, esta es la última caminata de campaña del PT aquí en San Pablo. Están esperando la llegada de Haddad, del candidato a presidente, pero ahí en esa camioneta, ahí ese señor de azul que está saludando, es Ruy Mariño, el candidato a gobernador aquí del PT. De todos modos, las encuestas no lo dan muy ganador a este hombre, pero bueno, aquí tienen su última caminata de campaña. Bueno, ¿qué podían esperar en una caminata electoral sino una batucada en Brasil? Así que aquí está. Hay que decir que estamos en el centro de Sao Paulo. Ahí es el edificio del municipio. Aquí alrededor están los edificios de las principales compañías que tienen sede en San Pablo. Hay que decir que mucho fervor no hay. Y esto es lo que ha caracterizado esta campaña electoral. Es una campaña electoral donde las discusiones se dan adentro de las familias, por las redes sociales, con una preponderancia muy alta de noticias falsas. Pero es una campaña que no ha tenido mucha gente en las calles. El Partido Traballista carga con el lastre de tener que justificar
por qué Lula y varios de los funcionarios están presos acusados de corrupción. Estas acusaciones de corrupción, estos juicios que se conocen como el lavallato, han generado una decepción en la clase política que ha provocado el insólito nacimiento de la candidatura de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro era considerado un payaso en el esquema electoral brasileño, un tipo que fue 27 años diputado reivindicando la dictadura militar, era un marginal y sin embargo hoy está a punto de ganar la primera vuelta en las elecciones de Brasil. Bueno, Brasil que está transitando entre realmente la polarización entre la derecha y la izquierda. Artemio, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mariana? Bueno, ¿estamos viviendo algo como se vivió en Argentina o no? ¿Me remito a 2015 o no? ¿O estamos lejos? Yo creo que no es comparable el proceso brasilero y eventualmente el despliegue del PT con lo que sucedió en Argentina, mucho menos asimilar la suerte del PT con el Movimiento Popular Democrático en Argentina. Yo creo, como señalaba Leandro, acá el PT está de alguna manera viviendo su crisis que se extiende desde el segundo mandato de Dilma. No olvidemos que Haddad es un candidato perdidoso en la intendencia emblemática del PT de Sao Paulo, después del segundo mandato de Dilma, incluso después del golpe, en las elecciones municipales que se suceden en 2016. Fue muy insatisfactorio el gobierno de Dilma Rousseff, de hecho volcó la política económica a uno de los representantes del Fondo Monetario Internacional y llevó adelante el ajuste que proponía su rival en la campaña, que Aécio Neves proponía un ajuste como el que está llevando adelante salvaje, como el que lleva Macri hoy acá en Argentina. Ahora, por supuesto que eso afectó de una manera importante a un sector de la población que le dio la espalda a Dilma. Dilma pasó de 70 de popularidad antes del golpe a menos de 10 puntos durante su gestión. Entonces, no habría que sorprenderse de las dificultades que tiene el PT para afirmarse en esta elección frente a un candidato antidiluviano como es Bolsonaro. Efectivamente, los errores fueron muchos. Hay colgado una autocrítica de Lula en YouTube, donde dice, mucha gente nuestra está enojada con nosotros porque Dilma no hizo lo que había dicho que iba a hacer. Es diferente la situación argentina porque Cristina Kirchner hizo lo que dijo que iba a hacer y en ningún momento torció el mandato que recibió de las urnas. Obviamente, el proceso es diferente, uno puede evaluar si estuvo bien, estuvo mal. Lo que no puede decir es que, a diferencia de Dilma, Cristina Kirchner se alineó con las corrientes neoliberales o lo que marcaba las tensiones de opinión pública y de los medios dominantes. Lo que puede asimilar un proceso Esa es la gran a otro diferencia y creo que el PT en esta elección está cosechando de alguna manera lo que sembró en el segundo mandato de Dilma. Artemio, falta en tu análisis el tema de la corrupción. No es solo el castigo a las políticas de Dilma, sino también el tema de la corrupción del PT. Sí, la corrupción, bueno, pero también es diferente a Argentina porque Argentina tiene problemas de corrupción en el partido que hoy es opositor y grandes problemas de corrupción en el partido oficialista. Bueno, en Brasil también. Es una cuestión bien transversal. Es transversal en Brasil, absolutamente. Sí, sí. Bueno, pero acá se dice que Bolsonaro no lo tiene. Acá no hay ningún Bolsonaro que esté en condiciones de decir yo no tengo ningún caso de corrupción. Igual Bolsonaro recibió plata de Odebrecht en la anterior campaña. Gabriel, digo, la construcción de Bolsonaro como un hombre transparente está en los medios. Bueno, acá no da ni para construir además, a ningún Bolsonaro oficialista como transparente. No estamos hablando... Bolsonaro no es oficialista, Artemio. Bolsonaro en Brasil no es oficialista. Bolsonaro, la construcción de Bolsonaro como figura transparente está en los medios de Brasil. Pero por eso digo... Acá no hay, ni siquiera mediáticamente para construir un oficialista transparente. Precisamente el outsider, la traducción a la Argentina de Bolsonaro, es alguien que no es ni de Cambiemos ni de Frente para la Victoria. Surgiría, vaya a saber de dónde, bueno, si aparece un Bolsonaro argentino. Son procesos comparables. Eso es lo que igualmente, en el caso de Bolsonaro, tiene los hijos, son 3 o 4 integrantes de la familia que son políticos. Él está hace 25 años y tiene varios que son políticos, pero las casas que tiene en Barra de Tijuca, las 2 casas que tiene, ya tiene un valor en millones de dólares que tampoco se condice con un capitán paracaidista del ejército, que era lo que él era antes de ser diputado. Tampoco es que su crecimiento patrimonial es realmente en base a lo que viene ganando. Que yo noto no se le ha demostrado otra cosa. Y por lo que cuenta Rolando, no sé si está mirando
los temas de corrupción, Rolando, como el primer eje al momento de votar. Eso es lo que yo todavía no termino de tener en claro. ¿Qué es lo primero que pondera el que está dispuesto a ir a votar? ¿Por qué va a votar? ¿Qué es lo que le preocupa hoy o lo que quiere de un presidente? Es que esto es como si dos autopistas se hubieran unido. La autopista de la corrupción se unió con la autopista del ajuste. Y esto es lo que generó la situación explosiva de acá. Entonces, si bien hay encuestas que dicen que todavía el 68% de la población en Brasil cree que la democracia es el mejor de los sistemas políticos y que no quiere una dictadura, el ajuste con empobrecimiento y con falta de perspectiva de la clase media, y tengamos en cuenta que en Brasil no hay inflación, o no hay inflación como en la Argentina, más la corrupción generó que haya detonado el prestigio de la clase política. Entonces, todo lo que sea sofisticado, todo cuando se habla de políticas de Estado, propuestas electorales, todo eso suena hueco frente a la realidad que han vivido en estos años la población brasilera, que es ajuste económico y corrupción política. Claro. Andrés, a esta hora, en las encuestas, y ya entrando en las últimas 48 horas, ¿cómo está cada uno de los candidatos? ¿Hay balotaje, hay segunda vuelta o podría ganar Bolsonaro si es que está adelante en las encuestas en primera vuelta? Básicamente lo que están dando los medios, en este caso tenía O Globo acá, que acaban de publicar hace 20 minutos un repaso por la cantidad de estados de todo Brasil y dicen que Bolsonaro, atenti, se impone en más de 15 estados, ¿sí? Y Fernando Haddad en apenas 7. Lo cierto es que estas encuestas están teniendo en cuenta no solo el voto positivo, sino que además, y esto seguramente nos va a ayudar Artemio, lo que es el voto nulo o el voto en blanco, ¿sí? Dicen que a partir de ahí, en esta primera vuelta, puede estar la sorpresa de Bolsonaro. Esto es, que necesita formalmente ganar la mitad más uno, ¿sí? Más del 50%. En el número real de la encuesta da 35, pero dicen, y si uno resta el nulo y el blanco, te da otro número. Y ahí es donde vos tenés que sacar la mitad más uno, ¿es así? Exactamente. Bueno, ahí por eso se reduce mucho la base de cálculo. Uno puede llegar al 50% con mucho menos de voto real que el que efectivamente tiene el padrón. Vamos a ver si ese fenómeno, un poco Leandro lo señaló, hay mucha gente que parece no querer participar producto de la desazón que le produjo el segundo mandato de Dilma, la crisis del PT. Si se reduce mucho la base electoral, evidentemente se llega más fácil a resolver el balotaje. Sí, Rolando. Las encuestas están dando que alrededor de un 11, entre un 11 y un 12% de la población estaría por el voto blanco o el voto nulo, el rechazo al sistema político. Pero ese voto, blanco o nulo, ¿qué hubiese votado, qué inclinación tiene? Porque el electorado sabe que un voto en blanco o nulo favorece al candidato que en realidad va primero en las encuestas. Digo, si es el candidato que vos no querés que gane. Acordate, está bien, pero acordate que es un voto reaccionario, un voto de bronca. Acordate que eso pasó en el 2001 en la Argentina, que llegó al 20 y pico %, el voto blanco o el voto nulo. Pero termina favoreciendo, porque como no es un voto positivo, en la Argentina pasa lo mismo, termina favoreciendo a los candidatos que sí tienen votos positivos. Puede ser también, Mariana, algo de voto vergonzante. Hay que tener cuidado. En la elección de Trump había mucho voto oculto, así eufemismo de blanco, nulo, y era voto a favor de Trump, vergonzante porque nadie quería decir que iba a votar a Trump. Sí, yo en el contexto brasileño... incluso les diría... No, lo relativizo un poco porque la campaña ha estado tan centrada en el odio como vector que se ha habilitado el decir públicamente yo estoy con Bolsonaro. Digamos, en este sentido, si uno mira los actos de campaña, si uno ve lo que sucede en la calle, la campaña brasileña es infinitamente más agresiva y la agresividad es mucho más de masas de lo que se vio en la campaña de Trump, con lo cual probablemente el factor de voto vergonzante, que además en Estados Unidos también fue marginal, porque en realidad lo que sucedió en Estados Unidos fue que Trump obtuvo los votos que los republicanos sacan siempre pero logró sacar una diferencia en Pensilvania y Ohio que le permitió ganar el colegio electoral. No fue un fenómeno, digamos. Pero el voto vergonzante, acá Ricardo, sí, pido tu ayuda.
Y la economía viene mal en Brasil. ¿Cómo puede ser que no sea, más allá de los escándalos por corrupción, no sea también un principal factor? ¿Es porque faltan realmente propuestas de los candidatos para ver cómo da un viraje a la economía de Brasil o no? No, faltaron resultados a lo largo de 15 años. Okay. O sea, el PT se hace grande con el presupuesto participativo. ¿Se entiende? El PT se hace grande cuando agarra un municipio y le empieza a preguntar a la gente qué hacemos con la plata. Así se hace grande el Partido de los Trabajadores, ¿no? Ganan una intendencia importantísima, varias ganan, y le preguntaban a la población, ¿qué hacemos con los recursos suyos? Estimado pueblo, la guita es de usted, y le preguntaban al pueblo en qué usar la guita. Cuando llegan al gobierno nacional, capturan la plata, se creen que son una mezcla de Gaulle, Perón, Napoleón, ¿sí? Se autoconsideran un sujeto histórico relevante que va a reescribir la historia de Brasil y empieza a administrar la guita discrecionalmente. Y se olvidan del presupuesto participativo. Le dan a la gente un montón de guita, discrecionalmente le reparten al pueblo un montón de guita, sacan a un montón de gente de la pobreza, pero ¿qué ocurre? No logran generar un sistema de que la guita circule por Brasil. Le ponen plata en el bolsillo al pobre brasileño y el pobre brasileño ¿qué hace? Compra bienes sofisticados. Sí. Los bienes sofisticados claramente que compran hoy los pobres son estos. ¿Dónde se hacen? No se hacen en Brasil. ¿Se podrán ensamblar? Preguntabas algo, Rolando. Ahí Rolando te quiere contestar. Preguntabas algo. Sí. Sí. Ahí hay que recordar que sobre el final del mandato de Dilma, cuando fue el Mundial de Fútbol en Brasil, se discutió mucho sobre la falta de la segunda generación de reformas. Claro. Era la manera de decir que en Brasil no había buenos trenes, no había buenas escuelas, no había buenos hospitales y no había un buen plan de viviendas. Pero Rolando, a ver, yo estuve durante varios años escuchando una cosa maravillosa que era todo lo que yo suelo llamar el progretudismo, que me contaba los avances en las favelas de Brasil. Y lo que nunca me contaban era que desaparecieran las favelas de Brasil. Claro. ¿Entendés? Es algo absurdo. No hubo en Brasil un plan de vivienda real para los 40 millones de trabajadores brasileños. Entonces, si vos tenés 40 millones de trabajadores brasileños y te pensás que vas a sacar adelante a Brasil vendiéndole camionetas brasileñas a los alemanes, sos un salame, ¿entendés? Si vos no urbanizás Brasil aprovechando el poder de consumo de la clase trabajadora que monetizaste, estás equivocado. Y lo que yo creo es que a nosotros lo que nos ha pasado... Yo recién, mientras la primera parte del programa, me acordaba de Inti, de mí mismo, a los 13 años, cuando, nada, el 30 de octubre del 83, éramos todos felices porque había democracia. Y la verdad es que la democracia nos defraudó a los latinoamericanos. Nos hizo percha. ¿Cuántas veces discutimos quién iba a ganar las elecciones? ¿Cuántas elecciones van? Van 30 años. Rolando, del 80... O sea, Argentina fue uno de los primeros países, ¿no?, que entró, digamos, en este último periodo democrático. Después de la dictadura. Resolvimos la dictadura nosotros primero que otros países. Si vos te pones a pensar la cantidad de veces que estuvimos discutiendo quién cuerno iba a ganar y pensás que, digamos, sin joda, en Latinoamérica, de México a Tierra del Fuego, vivimos 625 millones de habitantes. 200 millones viven en villas, asentamientos y vivienda precaria. Eso es un problema del desarrollo económico que cada presidente tuvo que plantear. Estoy totalmente de acuerdo, y si hay uno acá que no es golpista, no es pro dictadura, soy yo. No lo pensé así, pero... Pero lo que te digo es que hay una falta total y absoluta de compromiso de la política con los pueblos, de la política. La política discute los problemas de la política está preocupada por ver quién va a manejar poder discrecional. Cuando llegan al poder, las soluciones son... En el caso de Brasil fue importante lo que se hizo, pero fue insuficiente. Sí. Ahora, fue bueno, pero fue insuficiente. No es un discurso pro dictadura, pero es un discurso claramente antipolítica. Pero yo creo que la gente está votando antipolítica. Es el discurso de Bolsonaro. Es el discurso de Bolsonaro. Es lo que está pasando. Asumir que en el 83 pero yo no lo votaría ni loco, ¿entendés? Iguales, ahí, permítame. Perdona, yo no lo votaría, ¿entendés? Yo no hubiera votado ni a Trump ni a Bolsonaro. Bueno, pero te juro que la gente termina enfurecida. Estás comparando cosas diferentes. Trump y Bolsonaro no son lo mismo, claramente. No, pero creo que como fenómeno sí, y lo planteaba. Sí, como fenómeno del outsider, de irse generando una opción fuera del sistema tradicional de partido. Sí, pero igual Trump lo hace a través del Partido Republicano. No lo hace fuera.
Lo toma. Lo toma, pero existe y no es lo mismo este muchacho, ya cambió 8 partidos. Está claro, está claro. Pasó por 8 partidos y llegó acá y se paró y dijo, y acá No, estoy. y asumir que todos los gobiernos son iguales, que el proceso desde el 83 a nuestros días es sin solución de continuidad, una defraudación permanente, yo no participo. No, Artemio, no son absoluto. todos Pero iguales. ¿por qué, Artemio, no? Mira, yo te lo planteo desde lo siguiente. Los modelos económicos que han pasado sucesivamente pues, fueron fracasando, no fueron mejorando. Fueron parches por un poco de crecimiento y después volver a decaer. Nunca fue una política de largo plazo. ¿Puedo aportar algo? Esperen. Sí, es bueno. Por ser el conductor. Es tuyo el programa. Es Conduce tuyo. de Brasil. Conduzca. ¿Puedo aportar algo? Sí. Y a lo mejor el problema de la democracia o de las democracias latinoamericanas es que el péndulo es de ajuste a asistencialismo y de asistencialismo a ajuste. Entonces, hay un punto donde hay que encontrar una salida productiva Desarrollo. que entienda y mejore los sistemas económicos latinoamericanos. Desarrollo, por ejemplo. Claro, absolutamente. Bueno, para hacer, Juan, un paralelismo un poco de lo que pasa con una Argentina y comparación, Brasil, Mariana. ¿no? ¿Sabés qué? Yo me puse a comparar la economía de Brasil y Argentina. Sí, acá comparé a Mundialito con Fuleco. ¿Viste? Rolo, mirá, y creo que Brasil nos clava 3, nos hace 3-0. ¿Por qué? Hay algo central que no se habló acá. ¿Sabés lo que tiene la economía brasilera que no tiene la economía argentina? Teniendo en cuenta que en el año 2015 con Joaquín Levy Brasil giró a la derecha. Con esa consecuencia de girar a la derecha hay algo muy importante que no hablamos acá. Que Brasil no tiene problemas de dólares. Brasil tiene dólares, tiene de reservas internacionales 380.000 millones de dólares y la balanza comercial en el año 2017 cerró con un superávit de 60.000 millones de dólares y este primer semestre ya tiene 30.000 millones de dólares de superávit. Ahora, esa es una diferencia central. Tiene gente pobre. Digo, sí, pero en términos económicos, ahí se ve, Rolando lo decía recién, la economía de Brasil en el año 2015 cayó 3.6 del PBI. Es terrible la caída. En el año 2016 cayó 3.8 del PBI. 2017 recuperó un punto y ahora se estima que no se sabe si va a crecer. Pero eso es central porque la derecha, con esta comparación que te voy a hacer, queda expuesta porque con dólares o sin dólares, la derecha busca solamente ajuste. Mirá la inflación. En términos de inflación, Argentina tuvo desde el año 2013 370% de inflación. En cambio, Brasil tuvo el 38%. Y la pregunta vos decís, ¿son los dólares? No son los dólares. Mirá, el dólar en Argentina pasó de 4,93 en el año 2013 a casi 40 pesos. Y ahí está el tema de los dólares. ¿Y qué es la consecuencia? La inflación es consecuencia de la devaluación. Porque Brasil, como tiene muchos dólares, no devaluó. De 2,04 pasó a 4 pesos. No devaluó y no tuvo inflación. Eso es para los monetaristas que piensan que la inflación es consecuencia de la emisión monetaria, el error que estamos cometiendo. Pero me gusta este último dato para analizar. La pobreza es muy subjetivo el planteo. ¿Por qué? Porque la curva yo la veo más empinada. Pero esto te tomo datos de la UCA. Datos de la UCA. No te tomo los datos del INDEC. Datos de la UCA. Fíjate cómo aumentó la pobreza en Argentina. Y esto tiene que ver también con lo que genera la derecha, ¿no? Porque sabemos que en este momento en Argentina la pobreza está aumentando. Pero mira Brasil. Brasil, acércate, tiene muchos dólares, tiene poca inflación, pero parece que a la derecha no le importa la pobreza. Estos son datos oficiales del Instituto Estadístico de Brasil. A la derecha parece ser que con dólares, porque te dije acá la diferencia que tenemos, que nos clava entre los brasileros, es porque los brasileños no tienen problema de dólares. Sin embargo, todos los problemas estructurales los tienen igual o peor que la Argentina. Rolando, esta noche en San Pablo, pero después, por supuesto, moviéndote por Brasil. Me parece que mañana me voy a agarrar el auto y me voy a ir a Río de Janeiro, porque mañana prometen una gran manifestación contra Bolsonaro en Río de Janeiro. Y otra manifestación a favor de Bolsonaro. O sea que me parece que la acción va a estar en Río de Janeiro. Bueno, ya retomamos igualmente contacto con vos desde San Pablo. Gran trabajo y sobre todo esperando lo que ocurra el domingo, porque repercute claramente en la Argentina. Hoy generó conmoción, sin dudas, un tema, Néstor, que venía amasándose, que venía medio pisado, sobre todo en el Congreso,
pero que ahora otra vez Aída Ayala ya tiene concretamente el pedido de detención y desafuero por parte de la jueza Nirenberger. No solo eso, Aída Ayala, recordamos, la exintendenta chaqueña, que además tenía en esa situación una imputación tremenda, la de haber utilizado el cargo público para enriquecerse personalmente ella, sus familiares y dirigentes gremiales con los que pactó para tener, de alguna manera, una suerte de connivencia, de mirada tácita, de que le iban a beneficiar, de que le iban a permitir seguir adelante. Hoy la Cámara Federal de Resistencia confirmó el procesamiento, pero en una cantidad de delitos enormes. Son más de 10 delitos que tiene imputados. Y además confirmó la prisión preventiva. Es diputada, no es senadora. En el Senado sabemos, Pichetto ya lo ha dicho, el senador Pichetto lo ha dicho, que ahí hasta que no haya una condena firme, pues no va a haber un desafuero para que un senador vaya preso. Pero en la Cámara de Diputados hay un antecedente muy reciente, que es el de Julio De Vido. Con un mero procesamiento le levantaron los fueros y De Vido hoy está preso. Pasará lo mismo con Aída Ayala. Ella misma dijo hoy concretamente, mira, aquí tenemos lo que dice el sitio Chaco Día por Día, que es el que está siguiendo con mayor detenimiento de esta historia. El fiscal Sabadini va a pedir investigar presuntas irregularidades de Aída Ayala en la Secretaría de Municipios de la Nación. ¿Sabés cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo? Entre los años 2015 y 2017. ¿Y sabés de quién depende la Secretaría de Municipios? De Aída. Del Ministerio del Interior. Claro. Entonces están poniendo a una funcionaria que tiene un procesamiento firme por Cámara, con pedido de detención, probablemente desaforada en las próximas semanas, sí presa, vinculándola también con algo que ocurrió en el Ministerio del Interior durante la actual gestión. Pero hoy claramente está bloqueado por Cambiemos, que tiene la Comisión de Asuntos Constitucionales, tratar el tema del desafuero. Ella puede decir tranquilamente, yo quiero que me desaforen para que me investiguen. La realidad es que la investigación, digo, por acá tratan de confundir y mezclar. La investigación está desarrollándose, la jueza Nirenberger pidió el desafuero y la detención. Digo, no, la justicia sigue, lo que está pidiendo es que Aída Ayala vaya a Resistencia, se presente ante la jueza y sobre todo quede detenida porque entiende que en el rol que tiene como diputada de la Nación puede entorpecer la investigación e inclusive sacar algún tipo de documentación, digo, para que quede claro por qué lo está pidiendo también la jueza. Si hay un caso para aplicar lo que se conoce como la doctrina Irursum, ese que dice que algún poder residual puede servir como para obstaculizar una causa, debido ya está preso, ese fue el primero. Siguiendo ese caso, Aída Ayala también debería estar presa. Pero con un agravante, Néstor, porque, a ver, Devido ya estaba fuera del gobierno, era un diputado y no tenía acceso a información privilegiada estando en el gobierno. Aída Ayala pertenece a este gobierno e inclusive, como en su rol de funcionaria de asuntos municipales del Ministerio del Interior, podía acceder y también aún hoy puede acceder a información que haga entorpecer la investigación. Yo diría que este es más grave todavía en cuanto a la injerencia que podría tener la diputada Ayala. Estuvimos en Resistencia con el equipo de GPS. La intendenta de una capital de provincia, un pariente pillo. Vengo a pedirle su voto porque estoy candidato a diputado nacional. Un sindicalista histórico, una empresa fantasma, un negocio millonario que duró poco. Y el escándalo de siempre, quedarse con dinero público en una provincia pobre. La jueza federal del Chaco le dictó la preventiva y un embargo de 200 millones de pesos. Todos terminaron presos menos la exintendenta que zafó porque ahora es diputada nacional y tiene fueros. Sí, juro. Pero eso no termina con el escándalo de Aída y la empresa basurera fantasma. Es toda una madeja económica, empresaria, política y creo que de saqueo. Asumo con orgullo y por tercera vez consecutiva. La radical Aída Ayala fue durante 12 años intendenta de Resistencia, una de las capitales más pobres de la Argentina. Cambiando puntos con Aída Ayala. Sobre el final de su tercer mandato, poco antes de presentarse como candidata a gobernadora del Chaco por Cambiemos, Ayala decidió cambiar el sistema de recolección de residuos en Resistencia. Ahí entró en escena PIMP Sociedad Anónima, una empresa sin antecedentes ni empleados y con dudosos socios, que ganó la licitación de la basura. Aparecía una señora de avanzada edad, jubilada,
y una joven que se dedicaba en ese tiempo al modelaje. La modelo ahora interesada en la basura se llama Fátima Rigacio y resultó ser esposa de Daniel Fischer, alguien a quien la diputada Ayala conoce muy bien. Fischer es un hombre muy cercano a la ingeniera Ayala, era el jefe de campaña de la campaña electoral del 2015, era quien administraba los fondos de esa campaña electoral y además manejaba la fundación que era un poco el motor de propuesta, digamos, de la campaña de Ayala. Y era un contrato que Ayala estaba haciendo en el final de su mandato, así es. yéndose. Sí, se estaba yendo, y lo estaba haciendo con su círculo más cercano. Este muchacho, este Fischer, ¿tenía algún antecedente en el rubro basura? ¿Tenía alguna experiencia? ¿Hay algo serio en todo esto o era solamente un esquema para recaudar plata? No tenía ningún antecedente, fue creado poco antes de que se llamara licitación. Una empresa basurera fantasma, algo nunca visto. En cualquier ciudad las empresas recolectoras de residuos tienen camiones ploteados, talleres, depósitos. PIMP no tenía nada de eso. Su domicilio legal era este galpón vacío, pero este entramado de 500 millones de pesos al año tenía otros socios. Y como ese dicho que dice que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, quiero llegar al Congreso de la Nación Argentina para con mi historia de lucha poder hablar con Dios y contarle lo que realmente sucede acá en nuestra provincia. Jacinto Amaro Zampayo, líder de los municipales de Resistencia, un sindicalista estilo Pata Medina, con denuncias de patotas y muertes atribuidas. Su esposa y su testaferro. Todo el núcleo cercano a la intendenta creó esta empresa para PIM. La famosa PIM, empresa PIM, para servicio de recolección de residuos, ¿no? Lo más extraño es que se cierra el periodo de licitación, o sea, 5 o 6 días después de que PIM obtiene su personería jurídica. La cadena de responsabilidades investigadas por la Justicia Federal fue subiendo hasta que llegó a quien fuera la candidata a gobernadora de Cambiemos, la actual diputada Aida Ayala. Yo no tengo problema, renunciaría a la banca, renunciaría a los fueros. Pese a lo que había prometido, Ayala sí se amparó en sus fueros. Así evitó ir presa y logró que en Cámara la justicia le levantara el pedido de captura. Pero su procesamiento por la empresa basurera fantasma y el escándalo siguen firmes. PIM fue un formato y allí calzaron los intereses que seguramente venían en paralelo a los acuerdos que tenía. Tenemos estos datos de que nos permiten a nosotros aseverar de que esta empresa fue creada con esa intención, ¿no? O sea, para proveerle servicio al Estado, pero donde todos, los principales personas de confianza de la entonces intendenta forman parte de esta empresa. Yo quiero que se investigue y quiero saber de qué se me acusan. Cuando uno habla de una empresa como PIM, sin antecedentes, sin empleados declarados cuando empezó a prestar el servicio... ¿No tenía empleados? Declarados no. No tenía movimiento fiscal. No tenía lugar. Yo soy la de siempre, voy a ser la de siempre. No estamos hablando de un servicio de remisa, estamos hablando del manejo del medio ambiente. La justicia ya habló y ahora está en manos de la Cámara de Diputados decidir sobre todo el desafuero para que se produzca la detención de Aida Ayala, que dice que esta empresa PIMP, Sociedad Anónima, todavía está siendo contratada allí en Resistencia. Actualmente el intendente es el ex jefe de gabinete Jorge Capitanich y que hay irregularidades en toda la etapa de investigación, pero por lo pronto la justicia dice marche preso. Vamos con la información urgente. Rolando, desde Brasil con novedades. Sí, no son novedades de Brasil, sino que bueno, el mundo del WhatsApp nos permite mantenernos conectados y hoy a la tarde, fuentes del juzgado de Bonadío y cercanas al fiscal Stornelli me contaban que ustedes conocen la figura del jardinero, ese señor llamado Ricardo Barreiro que está detenido, fue detenido hace un par de semanas, era el encargado de la casa en Calafate de los Kirchner, que luego apareció con un hotel 5 estrellas en Tucumán, con una cantidad de cabañas ahí en la zona de Calafate, que terminó detenido y que no se acogió al principio del arrepentido. Bueno, a su hijo le están por dictar captura, lo que está, las fuentes judiciales dicen que bueno, que a su hijo también lo están por detener,
porque el hijo de Barreiro, llamado Pablo Barreiro, tiene buena parte de la fortuna atribuida a su padre invertida en un gran restaurante ahí en Calafate. El restaurante se llama Campo Grande, y en una empresa de transporte también inmensa en la zona de Calafate, la Patagonia, que se llama RP Transporte, que es por Ricardo y por Pablo Barreiro justamente. Así que atención, que puede haber una nueva detención en la causa Bonadío, en la causa de los cuadernos. Bueno, y eso por supuesto va a ser tema también del fin de semana y el lunes con novedades judiciales. Luis, vos tenías... Sí, atención, perdón, me olvidaba decirte, Mariana, que este muchacho, el hijo del jardinero, fue durante 5 años, entre 2010 y 2015, secretario privadísimo de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? En junio del 2015 se fue, o sea que si después termina siendo arrepentido, sabe mucho de lo que pasaba en el entorno de Cristina. Sí, como un Fabián Gutiérrez, o sea, los secretarios adentro, y hablar del círculo íntimo del que convivían con la expresidenta. ¿Sabés qué, Rolando? Con Luis Rosales quería hacerte una consulta, sobre todo porque otra vez el tema Brasil genera, Luis, sobre todo, controversias en cuanto a la polarización que hay entre los candidatos. Bueno, la pregunta concretamente es si se llega este domingo a tener un presidente electo del Brasil en virtud de este crecimiento último momento de Bolsonaro. ¿Esa posibilidad existe o necesariamente hay que esperar 3 semanas más hasta la segunda vuelta? Hasta ayer le daban a Bolsonaro, en el mejor de los casos, un 40% de los votos, en el mejor de los casos. El problema es que esta es una elección tan poco politizada, tan poco regida por los partidos políticos, que el voto es volátil. Y si se polariza antes del balotaje, puede que haya mucho voto que pase desde los candidatos menores, que juntan un 30% de los votos, cuando son más o menos 4 o 5 candidatos que pueden estar arriba del 2-3%, que pueda mudar para los candidatos principales, pero en especial a Bolsonaro. Por eso es que circuló en la tarde de hoy, entre los corresponsales extranjeros, circulaba la posibilidad de que Bolsonaro ganara en primera vuelta. Pero aún si fuera segunda vuelta, fíjate lo perverso que es el sistema en este punto. Supongamos que Bolsonaro gane en primera, pero pierda en segunda vuelta. Si gana Haddad, va a tener una situación muy frágil en el Congreso. ¿Sí? Le va a resultar muy difícil gobernar. Y recordemos que cuando un presidente no tiene una buena mayoría en el Congreso, ¿qué pasa en Brasil? Lo destituyen. Claro, o sea que claramente Brasil, más allá de que gane uno u otro candidato, va a seguir atravesando todo un proceso de crisis, desde lo económico hasta lo institucional, Rolando inclusive. Sí, ahí yo... Sí, pero pará, ahí yo te diría que una cosa a la que no hablamos mucho es la relación de Bolsonaro con los militares, que es abierta y escandalosa, te diría. El candidato a vicepresidente de Bolsonaro es un general que ha hecho declaraciones trogloditas de dinosaurio y es el candidato a vicepresidente. El jefe del ejército, el actual jefe del ejército, que es un hombre que está muy enfermo, está en silla de ruedas, pero que no se quiere retirar por nada del mundo, está proveyendo en la práctica cantidad de militares para que sean los que estén con ellos. Bueno, esto están cantando a favor de Ciro Gómez, que es el tercer candidato que tiene un 9% de votos. Ahí están los votos de Ciro Gómez. Están haciendo la propaganda. Claro. Son los 3 votantes. Sí. Bueno, pero, son más de 3 y pueden ser clave, ¿no? Claro. Y son más de 3 y pueden ser clave en la segunda vuelta, ¿no? Eso hay que decirlo. Ah, bueno, está bien. A ver, Gabriela... Como no tiene... Como no tiene cuadros políticos, Bolsonaro directamente va a buscar los cuadros de gestión a los cuadros militares. Claro. Ahora, Gabriel abre un frente interesante, Rolando, que es, hagamos un escenario, Gabriel, te pido de esto va a segunda vuelta. Bueno, ¿qué hacen el resto de los candidatos? Si van a apoyar a uno a otro, van a dar libertad de acción o cómo va a ser el escenario. Digo, pensando en que va a haber una segunda vuelta. Los únicos 2 candidatos que tienen un pacto para apoyarse mutuamente explícito en la segunda vuelta son Fernando Haddad y Ciro Gómez. Es decir, que si Ciro Gómez, exministro de Lula, él también, si quedara eliminado de la primera vuelta, llevaría su apoyo a Fernando Haddad. De todas maneras, lo más importante es el perfil del electorado que tiene, porque tampoco podemos caer en la ilusión que los candidatos eliminados, que al ser eliminados demuestran poca capacidad de liderazgo político, después le van a poder indicar a sus electores a quién votar. Pero el electorado tradicional lulista
en esta elección está efectivamente dividido entre el 25% que tal vez pueda llegar a alcanzar Fernando Haddad y el 10-11% que tienen las encuestas Ciro Gómez. Entonces ahí hay una convergencia natural, más allá de que Ciro Gómez ha sido claro en que apoyaría a Lula. De los demás candidatos no se sabe, lo más probable es que tanto Marina Silva, que tiene algo así como el 4 o el 5%, o Geraldo Alckmin, que tiene algo así como el 8 o el 9, lo más probable es que se inclinan por la abstención. En el caso de Alckmin, porque muchos de los referentes locales del Partido de la Socialdemocracia brasileña ya están haciendo campaña por Bolsonaro en la primera vuelta, mientras que el gran anciano del partido, Fernando Henrique Cardoso, ya ha declarado que el partido debería apoyar a Haddad en la segunda vuelta, así que lo más probable es que se abstenga de Ahora, recién, Rolando, vos tenías 3, 4 militantes detrás que buscaban instalar un candidato de menos de 9 puntos. ¿Te parece compartimos cómo Haddad trataba de instalarse habiendo sido ministro de Educación y analizamos un poco a ver si este crecimiento tiene algo de meritorio o realmente el PT ya no puede conseguir más votos? Adalho? Na minha pronúncia, Aider. Adila. Haddad. Haddad. H-A-D-D-A-D, Haddad. H-A-D-D-A-D, Haddad. Haddad é Lula. Haddad é Lula. Lula é Haddad. Haddad é Lula. Lula é Haddad? Haddad, Lula, Lula, Haddad. Lula é Haddad, Haddad é Lula. Lula, Haddad. De Haddad, Lula, Lula, Haddad. Lula, Haddad, Lula e Haddad. Turn down for what? Lula, Haddad, Lula, Haddad. Lula, Haddad, Lula, Haddad, Lula, Haddad. Eu sou Lula, eu sou Haddad. Haddad ou Lula? Pode botar Lula, Haddad, vai ser a mesma coisa. Lula não é Haddad? Então eu também sou. Bem que o Haddad podia ter um sobrenome mais fácil, né? Lula é Haddad. Lula é Haddad, eu sou Lula, eu sou Haddad. Haddad é Lula, Lula, Haddad. Gira, gira, gira mundo, vira mundo. Volta Lula, volta Haddad. É 13. Vuelvo a los paralelismos, sobre todo para entender qué escenario nos espera en el 2019. Leandro, ya que costó instalarse Haddad, por más que haya sido ministro de Educación y demás, el año que viene, para el peronismo principalmente o para el candidato referente que no sea Cristina Kirchner, ¿le va a costar también instalarse? Si es un gobernador, si es algún dirigente que tenga menos conocimiento a nivel país. Bueno, sí. Es evidente eso. Vos pensás que para ser candidato tenés que tener experiencia de gestión, tenés que tener volumen político, capacidad de coalición. Pero la mayoría serían gobernadores, digo, los que quieren ser candidatos a presidente. Gestión por ejemplo, tienen. No, hay muchos gobernadores muy exitosos que yo no le conozco la cara y soy diputado de la ciudad. Sí. Si vos me preguntás a mí, creo que a la mayoría de la gente le debe pasar lo mismo, ¿no es cierto? O sea, lamentablemente, porque el sistema de medios está muy concentrado en la ciudad de Buenos Aires, lo mismo debe suceder en Brasil, y tener conocimiento nacional es una inversión millonaria. Es muy difícil. Yo creo que lamentablemente uno de los problemas que tiene la democracia latinoamericana es que tiene un sistema de partidos débil. Cuando vos tenés un sistema de partidos fuerte, hacia adentro de los mismos partidos políticos se empieza a preparar la renovación con mucho tiempo de antelación. Entonces vas proyectando en los congresos partidarios los distintos recambios. En la Argentina el sistema de partidos se explotó en el 2001, se trató de reconfigurar después de la aparición tanto del kirchnerismo como del PRO, pero es una experiencia que quedó trunca. Ahora, el liderazgo de Lula es indiscutible. Vos fíjate la publicidad que veíamos recién. Sí. O sea, los tipos saben que la única chance que tienen de ganar la elección es lograr vincularlo a Lula, que está preso, con un candidato que seguramente era conocido en su sector, en San Pablo, pero que tenía dificultades para hacerse conocido en un país que es 10 veces más grande de lo que es la Argentina. Pero yo creo que hay que analizar esto también, ¿no? Como temas pendientes, recién Rolo decía, bueno, se tiene que discutir en América Latina en serio un modelo económico productivo que nos permita salir, digamos, él hablaba del clientelismo o de otras formas de distribución. Yo creo que eso tiene que ver con la distribución del ingreso, pero igual coincide en ese déficit. Y también tenemos que discutir cómo le damos volumen a la democracia. Porque Bolsonaro es la consecuencia de que estamos viviendo una democracia de baja calidad, de muy baja intensidad política. Y estoy además percibiendo también que uno de los problemas que tienen la crisis de los gobiernos neoliberales es que una de las cosas que producen es el agujero negro de la democracia, que es el agujero de la antipolítica o de la no política. Entonces,
además de proponernos discutir un modelo económico productivo, también tenemos que ponernos que discutir y construir un modelo institucional de partidos políticos que permita darle racionalidad al debate y proyectar a otros candidatos. Mariana, sí. No, una de las cosas que realmente es única, en línea con esto que planteaba Leandro, de Brasil, es que el sistema de partidos es débil, pero hay un partido fuerte. Claro. Porque aún si resultara derrotado, los números que están mostrando las encuestas del Partido de los Trabajadores, después de un proceso de demolición sistemática como el que ha sufrido, y los resultados que se anticipan en varios estados, Dilma Rousseff primera en la candidatura a senadora en Minas Gerais, demuestran realmente una estructura política enormemente sólida, y en eso tal vez Brasil se parece más a Uruguay o a Chile que la Argentina, porque por lo menos hay un partido de izquierda muy sólido que está resistiendo. Qué fenómeno para analizar que Dilma... Sí, pero... sí, Rolo. Sí, que un momento, digo, tenga mano, compañero. Porque fíjate que del otro lado, Bolsonaro no tiene ningún partido, no tiene una estructura de cuadros, va a robar los cuadros de gestión a los militares y es el que está por salir primero. O sea, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Bueno, por eso ¿Sabes cuánto tiene por día en televisión? ¿Saben cuánto tiene Bolsonaro por día en televisión? Tan chiquito era su partido. ¿Cuánto? Solamente 8 segundos en los espacios políticos gratuitos. Claro. Pero eso en la campaña formal, ¿no? Porque justamente este es el otro fenómeno a estudiar de la campaña brasileña, es cómo maximizó minutos de televisión por fuera del espacio cedido a los partidos. Bueno, que ese es el y además desafío. aquí lo otro que entró en crisis es el saber convencional que decía que porque Bolsonaro tenía pocos minutos cedidos, no iba a poder hacer campaña. Totalmente. Ahora, Rolando, ¿qué tenés en la mano? ¿Tenés una revista? Sí, porque el lastre de la corrupción afecta a todos, incluso a Haddad. Fíjate que la campaña de Haddad decía, o sea, quería hacer como la de la Rúa, ¿no? Aprovechar el dicen que soy aburrido, hacer de la debilidad fortaleza. Sí. Esta es la tapa de Istoé de hoy a la noche, que habla de los, a ver cuántos, 32 procesos, 32 juicios que tiene abierto Haddad. Esto va a ser el debate de la segunda vuelta. ¿Cuántas causas tiene abiertas el candidato que supuestamente no tenía nada para esconderse? Y atención, que tener un proceso en Brasil es complicado porque inmediatamente te meten preso. Ahora, ¿sabes que nosotros estamos poniendo en pantalla? Y si gana Bolsonaro en primera vuelta, ¿qué pasa, Rolando? Sería inédito, porque nunca ni Lula, ni Fernando Henrique Cardoso, ninguno de los grandes presidentes de Brasil ganó en primera vuelta. Fernando Henrique sí ganó su reelección en primera vuelta. Le ganó a Lula. Mira. Le ganó a Lula directamente en primera vuelta, en ese sentido no sé ni idea, pero por cierto que no tiene nada que ver la llegada de Fernando Henrique a la cabeza de uno de los partidos históricos de la democracia brasileña con esta armada brancaleone fascista de Bolsonaro, ¿no? Hay que destacar, acá se hablaba de la debilidad que hay que fortalecer los partidos políticos, pero estamos hablando del PT, que es paradójicamente con Lula el que llega al poder, el que empieza a ganar, tiene adentro a Dilma, que empieza con un proyecto de ajuste contra la propia línea del PT, y está conducido el gobierno brasilero por el vice de Dilma. Hoy todavía el PT, la alianza del PT es oficialismo, es decir, uno lo está viendo como la oposición, pero es el oficialismo porque Temer fue puesto ahí por Dilma Rousseff. Bueno, este es el otro fenómeno que hace a Brasil tan distinto de Argentina. Es Julio Cobos gobernando. Claro, haciendo los paralelismos. Lo que hace a Brasil absolutamente y radicalmente diferente de la Argentina es que en Brasil existe lo que se llama el presidencialismo de coalición. O sea, lo tradicional es que ningún presidente de la etapa democrática en Brasil ha gozado de mayoría parlamentaria. Todos se han tenido que apoyar en alianzas muy amplias. El PT logró la matemática mágica de consolidar mayorías que le permitieron completar o alcanzar 4 mandatos. Y en parte con los evangelistas que ahora apoyan a Bolsonaro. Exacto. Y ahora, efectivamente, Bolsonaro, y esto Mariana lo mencionaba hace un rato, digamos, si ganara Haddad, va a estar más débil de lo que estuvo en términos parlamentarios los gobiernos anteriores del PT, pero si gana Bolsonaro, Bolsonaro va a tener 10 diputados propios de 500. O sea, el escenario de inestabilidad política que tiene por delante Brasil en un posible escenario donde gane
Bolsonaro debería ser de enorme preocupación para la Argentina. Pero te das cuenta pero, por qué. Pero tenga mano, compañero. ¿Qué? Ah, claro. Segundo, tenga mano. No, pero espera. Que ahí está la sombra del autogolpe. Sí, exacto. Y de los militares, pero por Rolando, supuesto. espera, porque tengo entendido que Bolsonaro, a ver si lo digo medio porteño, ¿se mandó la parte de que tenía algún tipo de relación con Mauricio Macri? ¿Esto es así? ¿O que tenían algún nivel de diálogo, de conocimiento? Haddad. No, Haddad hizo fue eso. Haddad. Fue Haddad. Ok. Hasta esta hora, digo, y volviendo al tema de las encuestas, Andrés, ¿cómo están los candidatos, sobre todo de las principales encuestadoras de Brasil? Bueno, lo cierto es que hay una diferencia muy marcada, y ahora sí tenemos todos los gráficos, porque llega a 32 o 33, pero si sumás el voto válido puede llegar hasta el 38% la línea de Bolsonaro, ¿sí? Mira, Datafolia también, estos son de estas últimas horas, dando siempre por arriba y muy alejados de Bolsonaro y Haddad en esta hilera. El resto de los candidatos, son 7 en total, y por eso yo al principio le quería consultar a Rolando y también a Gabriel para que nos ayude a leer este escenario. ¿Qué papel juegan los diputados que están vinculados a la Iglesia Universal o en todo caso a todo lo que es el poder de la fe, pero el poder real? Digo, ¿cómo juega esto? Gabriel y Rolando ahí en San Pablo. Bueno, vimos el apoyo de la bancada evangélica, se hizo público en las últimas horas, 92 diputados de la llamada bancada evangélica, que por supuesto no son un único partido, son diputados de prácticamente todos los partidos, con la excepción del PT y los partidos de izquierda, que se han reunido para anunciar su apoyo a Bolsonaro. Un apoyo además que es bastante curioso porque esta relación entre política y religión es muy poco lineal, ¿no? Porque si uno mira la vida personal de Bolsonaro, no parece haber seguido con sus divorcios, la violencia matrimonial, los preceptos de ninguna religión y tampoco de la evangélica, ¿no? Claro. ¿Rolo? Sí, pero ahí acuérdense que Bolsonaro hizo la de Menem. Menem era musulmán y después se convirtió al cristianismo. Bolsonaro se fue al Jordán, en Israel, y se hizo evangélico en las aguas del Jordán. Para hacer un gesto espectacular para ligarse a las iglesias evangélicas brasileras. Claro, porque el cristiano vuelto a nacer. Además es un católico muy particular, porque como militar, que decía, bueno, católico, militar y qué sé yo, tiene 3 matrimonios ya. Lleva 5 hijos de 3 matrimonios, que no es el... Bueno, Cerolini. No, pero no es el tradicional militar argentino de Dios, patria y propiedad. Es un poquito... En eso es bastante moderno. Ahí le salió el brasilero. Ahora, yo quiero decir que uno se tiene que dar cuenta que en el fondo es un moderado Donald Trump, porque las frases de estos muchachos son imperdibles. Los negros no sirven ni como reproductores. No lo dice un tipo que vive en Alemania, lo dice un tipo que vive en Brasil. El error de la dictadura fue torturar y no matar. La violencia se combate con violencia y no con banderas de derechos humanos. Y la de la muchacha esta que tuvo que pagar $3.000 de multa, le dijo a la diputada del PT, María del Rosario, ella no merece ser violada porque es muy mala y muy fea. Ay, no, es un horror. Yo no soy violador, pero si lo fuera no la violaría porque no lo merece. Digo, se puede... Te agrego una, esas son viejas, o sea, son de hace varios años. Te agrego una del año pasado, el policía que no mata no es policía. No, pero además Brasil tiene los escuadrones de la muerte, es una cosa que es... No te vayas de la callecita que no te toca ir porque no sabés, es como una selva que te traga. En Brasil, donde hubo 63.000 muertes violentas en el 2017. Bueno, y justamente esto nos lleva, cuando pensamos las comparaciones, la verdad que la comparación con Trump a mí no me parece una comparación demasiado feliz porque al fin y al cabo Trump es un presidente surgido de un partido tradicional que gana porque ese partido tiene una base que lo hace siempre competitivo, no es el caso de Bolsonaro. Si hubiera que compararlo con algún líder contemporáneo, la comparación debería ser con Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas, que ya lleva en el gobierno entre 3 y 5.000 muertos, porque es un presidente que ha decidido que los drogadictos tienen que ser asesinados. En el caso de Bolsonaro, como no ha tenido nunca funciones ejecutivas, como sí las tuvo antes de ser presidente
Duterte, que era alcalde de una de las principales ciudades de Filipinas, Duterte llegó al gobierno ya con miles de cadáveres sobre las espaldas. No es el caso de Bolsonaro, porque no ha tenido la oportunidad de gobernar, pero es cierto, en Brasil existen los escuadrones de la muerte, en Brasil existe el número de muertes violentas. Sí, una tasa de homicidio de 22, 25. Y vimos en las redes sociales que una de las actividades de campaña de 2 candidatos del partido Bolsonaro en Río de Janeiro en estos días consistieron en ir a romper una placa de homenaje a Mariel Franco, la concejal carioca recientemente asesinada. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a compartir uno de los spots de campaña de Bolsonaro a ver cómo trataba de convencer al electorado de Brasil que lo vote. Bate forte meu coração pra mudar a minha nação, pela família, pela paz, com esperança e união. Eu quero um novo rumo e eu não tô sozinho para um Brasil mais forte, só há esse caminho. Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade. Bolsonaro com amor e com coragem. Bolsonaro, muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade. Bolsonaro com amor e com coragem. Eu quero um Brasil livre, eu olho pro futuro. Eu quero ver meus filhos num país mais seguro. A nova ordem é mudança. Vai Brasil, tá na nossa mão. Sou Bolsonaro pra mudar nossa nação. Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade. Bolsonaro com amor e com coragem. Bolsonaro, muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade. Bolsonaro com amor e com coragem. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado. Esto que te estábamos mostrando es un spot de campaña que vieron los brasileros que quieren ser convencidos por Bolsonaro de que los voten. Leandro, ¿a qué partido político acá te Parece la revolución de la alegría, ¿no? Pero, a ver, es el grado de cinismo lo que me llama la atención. Porque atrás de, fíjate, no había negros en el spot. No. Segundo lugar, atrás de un mensaje de alegría, de optimismo, también se esconde un mensaje muy violento. Él es muy violento. Recordémosle a la gente que cuando votó por la destitución de Dilma, con Dilma en la Cámara, le hizo un homenaje al que la torturó a Dilma. Sí, me acuerdo. Entonces, yo a veces la pregunta que me hago Ahí es... un aporte. El jingle dice Brasil acima de todo, que es parecido al de Trump, que era America's First. Sí. Claro. Amigo primero. No, yo creo que lo que este tipo de liderazgo consigue es interpelar al ideal aspiracional de la sociedad de su tiempo. Y yo escuchaba, por ejemplo, que después de la movilización enorme que hicieron las mujeres en contra de las declaraciones de Bolsonaro, Bolsonaro creció en las encuestas. Incluso creció en las encuestas el padrón femenino. Sí, Rolando dijo un 6%, creo que era el dato, Rolando, que vos planteabas. La lectura que muchos analistas hacen de eso es que el comité de campaña de Bolsonaro le preguntó a las mujeres brasileras si se sentían identificadas con las mujeres feministas que habían marchado y las estigmatizó de peludas, de negras, o sea, y tuvo una construcción simbólica perversa que desde la lectura nuestra es horripilante porque utiliza el cinismo, lo peor de todos nosotros, la xenofobia, el racismo, ¿no? Pero les dio resultado, o por lo menos les estaría dando resultado. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos por qué los sectores populares votan a las clases dominantes o a proyectos de derecha que lo que van a hacer es perpetuar su condición de humildes o de excluidos. ¿Por qué? Bueno, y yo creo que muchas veces tiene que ver con que nosotros presuponemos que la gente vota por criterios económicos y no siempre es así.
Bueno, hay identidades políticas, hay gente que vota en función de lo que desea parecerse Claro, o al es lugar aspiracional. al lugar al que le gustaría pertenecer. Claro. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que Sí, el paradigma estético... Y te agrego Sí. que es el lugar aspiracional y que agregarle la desesperación. A lo largo de este programa vinieron no menos de 20 personas, pero otra que pobres, mezcla de pobres con tipos arruinados por la droga, a pedirnos una moneda. Mira. O sea, la pobreza extrema se siente. No estamos en un barrio pobre, estamos en un lugar que sería como si dijéramos en Almagro. Ahora, ¿esa gente, Rolo, vos crees que va a votar el domingo? No, están claro. afuera del sistema. Está fuera del sistema. O sea, ¿cuánto, Rolando, en los sondeos, cuál se cree que es el porcentaje de la población que va a ir efectivamente a las urnas? Mira, no lo tengo, sé que es inmenso, el padrón habilitado para votar es inmenso. Acá el voto es electrónico y le han agregado en algunos municipios la huella digital, o sea, están cargados los datos biométricos de la persona, y entonces se sabe perfectamente quién es el que va a votar para que no haya ningún truco extraño, dicen ellos. Pero el padrón es inmenso. Yo ahora no tengo presente el número exacto, pero es de millones y millones de personas. 140 creo que es. 7 millones de personas. Sí, una cosa así. Rolando, permitinos una que barbaridad. retomamos contacto, mejoramos un poco la calidad del audio, así retomamos contacto con vos, ¿sí, Andrés? Ustedes mostraban el spot y abajo habían puesto si era el Trump de Brasil. Yo había leído, ¿se acuerdan? Gabriel seguramente lo recordás, ustedes también, de que se hablaba de que Steve Bannon, el ex asesor de Trump, iba a colaborar en la campaña de Bolsonaro. Dijeron que sí, el hijo lo confirmó. Esto fue a fines de agosto, septiembre de hace un mes. Claro. Lo cierto es que nunca lo hemos visto, pero en apariencia ese spot iba muy para ese lado, ¿no, Gabriel? Sí. Steve Bannon, el hombre Steve que Bannon acompañó a Trump, ¿no? Steve Bannon, desde que fue echado de la Casa Blanca, ha pasado a jugar como un rol de embajador global, ¿no? Embajador global del trumpismo. Ha participado de la campaña de la Liga Norte, la extrema derecha italiana, ayudando a la campaña de Matteo Salvini, que hoy es el viceprimer ministro de Italia. Es ha abierto el que dijo, una oficina. a los barcos de inmigrantes no, acá no es. Exacto. En Italia. Estamos en un escenario... Bueno, es que evidentemente hay un fenómeno global. Brasil está al lado, pero espera, Gabriel, Brasil que hay un fenómeno global de retroceso del ideal democrático. Hoy encontramos gobiernos que se autodefinen como iliberales, ¿no? Este es el término que usan, en Hungría, en Polonia, mencionamos Filipinas antes, la extrema derecha está en el gobierno en Austria, está en el gobierno en Italia. Pero eso los veo tan lejos que ya hablando toda esta noche de la Brasil, espectacularidad acá nomás es la verdad una locura. Ahora, Inti, yo digo, el planteo económico también es... Mira, a mí me da la impresión de que el planteo económico es muy importante. Me parece que hay una serie de ideas que tenemos que valorar, digo, nosotros como argentinos y como latinoamericanos, ¿no? Lo primero es, entre Argentina y Brasil tenemos 7.000 municipios, ¿sí? Tuvimos 30 años de Mercosur, o 20 y pico de años de Mercosur. Vos sabés que en Latinoamérica no hay una fábrica de tomógrafos. Ahora, se supone que todo municipio debería tener por lo menos uno. Y la verdad es que si vos tenés demanda asegurada por 7.000 municipios, de por lo menos un tomógrafo, y tenés que fabricar 7.000 tomógrafos, y lo mismo te diría hasta helicóptero, porque ¿qué municipio no tiene que ir a rescatar a alguno en una ruta? Bien, no lo hicimos. Entonces, yo lo que creo que es un pifie es creer que este señor hace una campaña aberrante. Es que él con su campaña aberrante logró que nosotros estemos 2 horas hablando de él. ¿Sí? O sea, nosotros estuvimos 2 horas, 1 hora y media recién, y en lugar de hablar de todos los demás, ¿de quién hablamos? De él. ¿Por qué? Porque es una campaña aberrante. Yo estudié comunicación, entre otras cosas, y te garantizo que hace una gran campaña, porque es escandaloso, porque la sabe hacer. Será... Y quiero tomar un elemento que me parece central. Todos teníamos terror cuando Trump se mandaba esos comentarios que nos dejaban helados a muchos. Y la verdad es que pasó el tiempo y algunos decían en aquel momento, ojo muchachos, no se asusten, muchachos y muchachas, porque Estados Unidos en definitiva, digamos, tiene un Estado bastante estructurado y el rol del presidente es muy importante, es muy relevante, tiene el botón rojo, hace una serie de cuestiones. Pero ojo que no es que Estados Unidos de la noche a la mañana todo lo que Trump dice va a pasar.
Yo creo que nosotros lo que tenemos que entender es que con Brasil pasa lo mismo. Este tipo está haciendo una campaña genial porque nos tuvo a todos nosotros hablando 1 hora y media de él. Y no nos importa nada, nada nos resulta interesante, nada nos parece correcto de todo lo que dice, nos espanta a todos los que estamos por lo menos acá. Y sin embargo, nos espanta tanto que estuvimos 1 hora y media hablando de él. Y además, es un genio. Inti, te digo, y ya tomando el último contacto de esta noche con Rolando, con grandes chances, si no es de ganar, Rolo, de quedar primero en esta primera vuelta. Sí, es más. Eso seguro. Dicen que les agrego una cosa para inquietarse. Sí. Esperen que les agrego una cosa para Sí. inquietarse. Trascendió hace un par de días que Marcos Peña, el jefe de gabinete, estaba diciendo que bueno, que ya ahora la nueva campaña se venía por WhatsApp. Recuerden que ni bien asumió, el gobierno tomó la base de datos del ANSES, donde están los teléfonos de cada uno de los contribuyentes al ANSES, o sea, de casi toda la población, ya sea por asignación universal o por trabajo en blanco. Bueno, lo que está sucediendo aquí es que la campaña de noticias falsas se hace por WhatsApp. Ya no se hace por Twitter ni por Facebook porque hay mucho más control sobre los perfiles falsos a partir de lo que pasó justamente en la campaña de Trump. Porque aparte WhatsApp, lo que lo más pasó con invasivo Cambridge que hay. Analytica. Ahora, exacto. Entonces, atención, porque lo que se viene en la Argentina para el año que viene va a ser una campaña por WhatsApp llena de noticias falsas, tomada del modelo brasilero. Totalmente. Rolando, gracias por todo este tiempo que nos dedicaste. Estarás mañana, por supuesto, en toda la programación de 24. Nosotros retomamos el domingo, por supuesto, a las 22, pero también te veo en la previa de América Noticias. Gracias. La información tiene que ver con lo que pasó con la causa Armas y la absolución del expresidente Carlos Menem. A esta hora ya se está preparando la apelación ante la Corte Suprema de Justicia. La está elaborando el equipo del fiscal Javier De Luca, que tiene que ver básicamente con un artículo en particular del Código Penal. El artículo 67 del Código Penal dice: la prescripción se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. Menem era presidente cuando se produjo el contrabando de armas a Ecuador y a Croacia. Se suspende en el caso de ejercicio de la función pública para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público. Menem es senador y el artículo, insisto, búsquenlo en el Código Penal, es el 67, es taxativo. No dice podría ser blanco o podría ser negro. Dice, en el caso de que se haya cometido en el ejercicio de la función pública, Menem era presidente, y mientras tenga un cargo público, es senador, no hay forma de sortear ese obstáculo. Claro. No hay forma de sortearlo. Sin embargo, el fallo de la Cámara de Casación concretamente lo que dice es que ese artículo no debe aplicarse en este caso porque se excedió el plazo razonable. La apelación que están preparando los fiscales respecto de esto para llegar a la Corte, y que sea la Corte la que diga si la condena contra Menem queda firme o no queda firme, se basa sobre, recordarán ustedes, la causa en la que se hablaba del espionaje de periodistas a personajes políticos, a jueces, aquella causa que finalmente fue sobreseída. Esa causa también está en la Corte y espera, por argumentos más o menos parecidos, que se resuelva a ver si se terminó o no se terminó. El fallo es muy polémico y la historia todavía no está cerrada. Bueno, y las novedades en lo judicial siguen, pero lo relevante es que el martes hay elecciones en el Consejo de la Magistratura y sobre todo, Juan Pablo, digo, hay 3 listas hasta ahora. No, hay más, hay 3 listas oficialistas. Sí. ¿Sí? Tenés, por un lado, la lista de Gente Derecho, ¿sí? Que lleva como candidato a consejero titular a Horacio Herbes, que es asesor de una diputada de Cambiemos. Sí. Después tenés la lista Cambio Pluralista, que es la que de alguna manera no se esconde bajo una supuesta independencia, que lo lleva a Mas Vélez, que es el vicerrector de la UBA, que cerró el acto de cierre de campaña, lo cerró Rodríguez Larreta. Digamos, es la línea oficial de Cambiemos. Y después lo tenés a Fargosi, que, bueno,
un conocido ex consejero, ya fue consejero de la Magistratura de la Nación, está prometiendo hacer todo lo que no hizo cuando fue consejero. Y serían los 3 candidatos del oficialismo. ¿Y a qué escenario vamos en este Consejo de la Magistratura, en esta nueva conformación? ¿A qué escenario vamos? Déjame terminar con los candidatos. Y tenés después a Ricardo Nissen también, que fue el inspector general de justicia durante el gobierno de Cristina, y la única lista independiente, que es Seamos el Encuentro de Abogados, que lleva como candidata a Patricia Besio. Es la única lista que lleva una candidata a titular mujer. El resto, la mayoría, ni siquiera llevan una mujer de suplente. Y es la única que lleva abogadas que ejercen la profesión, que no vienen ni de la política, ni de estar en el Estado, ni nada por el estilo. Claro. Y te consultaba, ¿a qué escenario vamos del Consejo? ¿A un Consejo más equilibrado, más de tinte oficialista? No, al contrario. Hasta ahora vienen ganando, digamos, candidatos que son oficialistas o cercanos al oficialismo, con lo cual vamos a tener un Consejo donde van a tener bastante control de la justicia y, de hecho, en el día de hoy ganó en provincia Sánchez Herrero, que también es la lista, digamos, oficialista, le ganó al Bebe Basalo, que era digamos, el competidor directo que, digamos, iba por una lista kirchnerista, ¿no? Totalmente. Juan Pablo, gracias, pues ya se nos termina el tiempo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Igual a Gabriel Puricelli. Gracias, Gabriel. Siempre es interesante, con conceptos claros. Bueno, gracias. Que me gusta porque generaste ahí lo que me dejó pensando sobre el tema democracia, pero también procesos económicos que debieron darse y no se han dado. Y no se han dado. Gracias. Bueno, gracias a todo el equipo. Panqueques Hernán, agradecemos. Pero por supuesto que están, como siempre, acompañándonos cada viernes. Rolando Graña, que va a estar todo el fin de semana, por supuesto, transmitiendo desde Brasil. Y el domingo, no te pierdas, vamos a estar con un especial exclusivamente para seguir minuto a minuto lo que ocurre en Brasil, teniendo en cuenta que todo lo que pasa en Brasil repercute en la Argentina, no solo desde el plano económico, sino también desde el político. ¿Qué va a pasar con Bolsonaro? ¿Va a lograr quebrar y ganar la presidencia o, como las encuestas están señalando, va a ganar en este balotaje, va a ganar frente a Haddad y después se va a evaluar cómo, en definitiva, va a quedar Brasil de cara a las próximas elecciones? Todo el domingo con cobertura especial de Rolando Graña allí desde Brasil. Gracias por habernos acompañado esta noche. Panqueques Hernán, por supuesto, que siempre nos acompaña cada viernes. Chao. Por los índices que ha dado el INDEC, San Juan ha sido de las provincias que se ha animado a bajar el desempleo. Son 5 puntos menos que la media nacional y obviamente habla de cuál debe ser el verdadero rol del Estado, que es el generador de condiciones, y cuál debe ser el rol del sector privado, que es aprovechar esas condiciones, asumir el riesgo que sea necesario, pero generar inversión, riqueza y a partir de ahí la generación de empleo. La idea es presentar un programa de 1.000 millones de pesos por la cual se subsidia hasta el 80% de la inversión que se genera en la provincia de San Juan, y a través de esa forma lo que hacemos es tratar de hacer más competitiva la producción local. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Con el celular o la computadora podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario, automotores y embarcaciones. Elegí digital. Tus impuestos ya no necesitan papel. ARBA, Buenos Aires Provincia. Existe una especie, un grupo de seres salvajes, indomables. Su misión, buscar en cada planeta un lugar perfecto. Se están llamando Superbike San Juan, Argentina.
Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. En Tigre nos hicimos cargo de la seguridad antes que nadie. Y hoy nos superamos una vez más. Alerta Tigre Global es un núcleo inteligente de acción operativa que agiliza la velocidad de respuesta y mejora el nivel de solución frente a cualquier emergencia. Alerta Tigre Global, la seguridad del futuro, la tranquilidad de hoy.